Buenas tardes, soy Inés Lozano, profesora del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante y miembro del grupo de investigación GIDU EduTIC I. En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador de las jornadas que hoy nos ocupan, Dona y Coneixement, esta invitación a formar parte de estas jornadas, así como a la sede de la NUCIA de la Universidad de Alicante y a la directora del grupo de investigación, Rosabel Roig Vila, quien preside esta mesa que lleva por título Dona, Educació i Lideratge. Para ello voy a compartir mi presentación. Mi intervención la centraremos en uno de los aspectos que considero más importantes, como es vincular la escuela con la formación inicial docente, utilizando como hilo conductor el ODS 5, Igualdad de Género. Si desde la formación inicial nos planteamos en formar en igualdad, tendremos docentes preparados para transmitir a las generaciones más pequeñas que un mundo y una sociedad en igualdad es posible. Mi intervención, que lleva por título Desarrollando el ODS 5, Igualdad de Género en la formación inicial docente, experiencias prácticas, ha sido estructurada en los siguientes apartados. En primer lugar, explicaremos cómo integramos el ODS 5 en la formación inicial, para después mostrar la vinculación de la formación inicial docente con las escuelas a través de actuaciones de éxito. Y por último, describiremos una experiencia en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. El Plan Director sobre Educación de la Generalitat Valenciana plantea como primer eje focalizar la coeducación en la formación inicial del profesorado. Y para dar respuesta a los objetivos planteados, miembros del equipo docente del área de didáctica y organización escolar nos propusimos introducir diferentes aspectos y contenidos centrados en la coeducación en nuestras asignaturas, como por ejemplo en el practicum o en diseño de los procesos educativos en la etapa de educación infantil y primaria. Hoy mostraremos cómo lo desarrollamos en esta última asignatura, ya que se trata de una asignatura básica del plan de estudios perteneciente al primer curso de los grados de maestro y maestra en educación infantil y primaria. En el 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad y acabar con las desigualdades, entre ellas las de género, para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse antes del 2030. Concretamente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 es referido a la igualdad de género y se propone como metas promover la igualdad de los derechos laborales, la intolerancia hacia la violencia y explotación sexual, acabar con el cambio climático y los desastres, ya que continúan teniendo un efecto desproporcionado tanto en las mujeres como en los niños. Garantizar el acceso universal a la salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos como tierras y propiedades. Son metas fundamentales para conseguir este objetivo. Si hablamos del liderazgo, podemos incidir que hoy más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se conviertan en líderes ayudará a alcanzar una mayor igualdad de género.
Teníamos muy claro que queríamos transmitir a nuestras futuras docentes que el objetivo número 5 era necesario para generar un cambio social hacia la igualdad. Por ello nos planteamos cómo hacerlo y cuáles serían los objetivos de nuestra acción didáctica dentro de la formación inicial. Es por ello que nos planteamos 3 objetivos específicos: vincular la formación inicial docente con la escuela a través de las actuaciones de éxito, ofrecer formación basada en el aprendizaje dialógico y compartido a los futuros docentes y formar a nuestros docentes en una educación basada en los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente el objetivo número 5, igualdad de género. Las actuaciones de éxito son unas acciones didácticas que se están desarrollando en distintos centros educativos. Algunos de ellos comunidades de aprendizaje. Las distintas actuaciones de éxito se están trabajando en la formación inicial, desarrollando distintas prácticas dentro del aula. De este modo, tratamos de vincular la realidad escolar a la formación inicial. Las principales actuaciones de éxito que en esta diapositiva mostramos son la biblioteca tutorizada, la formación de voluntarios, un modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, la participación de toda la comunidad educativa, los grupos interactivos y las tertulias dialógicas. A través de recursos didácticos y de un profundo análisis curricular, tratamos de trabajar los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Por una parte, abogamos por una educación de calidad que reduzca todas las desigualdades y centrémonos específicamente en aquellas desigualdades de género. ¿Y cómo lo hacemos? A través de prácticas de aula y en que las alumnas sean capaces no solo de adquirir conocimientos, sino de interiorizar la necesidad de cambio social en pro de la igualdad de género. Todo ello a través de un aprendizaje dialógico, de una reflexión conjunta. En este sentido, desarrollamos 2 actuaciones de éxito dentro de nuestras aulas, como son las tertulias dialógicas por una parte y los grupos interactivos por otra. Una de las prácticas, como hemos mencionado, desarrolladas en el aula son las distintas propuestas didácticas a través de un aprendizaje colaborativo del alumnado. Debe diseñar y en ellas se les pide que deben diseñar y en ellas se les pide que incorporen actividades para trabajar el ODS 5 en la etapa de infantil y primaria. Y para ello se lleva a cabo una sesión con grupos interactivos con el alumnado de cuarto. El alumnado de cuarto ya ha realizado sus prácticas en centros escolares, por lo que esto hace que pueda aproximar al alumnado de primero a una realidad escolar que ellos desconocen. Entre todos generan y diseñan propuestas en pro de la igualdad de género. Otra de las actuaciones de éxito que desarrollamos con nuestro alumnado son las tertulias dialógicas, pero antes tratamos de ver la importancia de contextualizar las acciones didácticas a las necesidades de nuestro alumnado. Desde las comunidades de aprendizaje se desarrollan tertulias dialógicas literarias a partir de lecturas de obras clásicas, en base a la elección de párrafos o ideas que hayan sido interesantes, se propicia un diálogo compartido. Sin embargo, en muchos centros educativos se están transformando y contextualizando las tertulias hacia lectura de textos literarios en los que se puedan trabajar determinados valores como pueda ser la igualdad de género. A su vez, se ofrece al alumnado variados recursos didácticos para fomentar su participación en la tertulia, como puedan ser dibujos, resúmenes, fragmentos, etc. Ambas tertulias tienen la misma finalidad, el diálogo compartido que da lugar a la construcción colectiva del conocimiento y la no necesidad de llegar a un consenso,
sino de compartir y argumentar ideas de una manera crítica y constructiva. Una vez nuestro alumnado era consciente de la importancia de determinadas actuaciones de éxito para trabajar los distintos ODS, y más concretamente para trabajar la igualdad de género, desarrollamos tertulias dialógicas para trabajar el ODS 5. Para ello, el equipo docente eligió un texto y se le pidió al alumnado que realizara una lectura reflexiva individual para posteriormente o a través de las salas, para posteriormente en el aula o a través de las salas virtuales de la docencia dual, se produjera un diálogo abierto sobre la temática en grupos reducidos. Finalmente, hay una puesta en común de todo el grupo clase para la construcción del conocimiento colectivo. El texto elegido para esta práctica fue Coeducación, apuesta por una libertad, de Marina Subirats, que le daría conocimientos suficientes a nuestro alumnado sobre la coeducación en la etapa de educación infantil. No nos quisimos quedar en la práctica de aula y pensamos en hacer una reflexión sobre la acción didáctica, y para ello nos propusimos 4 cuestiones de investigación. Por una parte, ¿qué concepto tenían las estudiantes universitarias sobre la coeducación antes de comenzar la práctica? En segundo lugar, ¿cuáles fueron los principales beneficios de las tertulias dialógicas para la futura práctica profesional docente como estrategia de aprendizaje dialógico y coeducativo? ¿Cuáles fueron las dificultades encontradas durante el desarrollo de las tertulias pedagógicas y en análisis de la coeducación en su formación inicial? Y por último, ¿cuál era la concepción que tenían sobre la coeducación después de haber desarrollado esta innovación educativa? Como ya hemos mencionado anteriormente, estas acciones didácticas se llevaron a cabo en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, en el grado de Educación Infantil y Primaria, dentro de la asignatura de primer curso Diseño de los procesos educativos en la etapa de Educación Infantil y Primaria, con todo el alumnado de la asignatura. En base a una metodología cualitativa, se pasó al alumnado una entrevista de cuestiones abiertas en las que se le preguntaría por el concepto de coeducación antes de realizar la práctica, la tertulia dialógica, y una vez finalizada, para ver si este concepto había cambiado. Asimismo, también se les preguntó por los principales beneficios sobre la tertulia pedagógica dialógica durante su formación inicial y por las principales dificultades encontradas durante el desarrollo de la práctica. Antes de realizar la práctica, las alumnas concebían la coeducación como el derecho a una educación igualitaria entre niños y niñas, una igualdad de oportunidades, una convivencia equitativa, así como el trabajar una educación en valores, viendo la igualdad de género un valor a desarrollar. Por otra parte, al preguntarles por los beneficios de realizar una práctica didáctica como las tertulias dialógicas basadas en un texto como el de Marina Subirats, las alumnas coincidieron principalmente en 4 beneficios: la adquisición de nuevos conceptos para trabajar la coeducación, el reconocimiento de la desigualdad como problemática actual de nuestra sociedad, en el que hay que trabajar desde la infancia, la adquisición de estrategias didácticas específicas para trabajar la coeducación y un aprendizaje colaborativo y dialógico óptimo para la reflexión conjunta hacia un cambio social necesario para la consecución de la igualdad de género. Por otra parte, también surgieron dificultades. No hay aprendizaje sin dificultades. Entre ellas, las alumnas coincidieron en que se trataba de un grupo muy numeroso para realizar la práctica.
También incidieron en la falta de participación o desinterés de algunas participantes, la falta de competencias en la expresión oral para argumentar sus ideas y también incidieron en la falta de opiniones masculinas sobre la temática tratada, ya que se trata de una carrera muy feminizada en la que, sobre todo en los grupos de infantil, hay muy pocos alumnos frente a muchas alumnas. Una vez concluida la práctica, las alumnas habían cambiado sustancialmente el concepto de coeducación. Comenzaban a hablar de la coeducación como una manera de sintetizar los procesos educativos empleando estrategias didácticas específicas. Para la mayoría de las alumnas, la coeducación contribuía a su vez a transformar la sociedad en la que aún existen situaciones de desigualdad. En definitiva, hoy podemos concluir en que la integración de los ODS en general y el ODS 5 en particular en la formación inicial docente asume los retos profesionales en un momento coyuntural en que nos encontramos y procura una educación de calidad e igualdad. La formación inicial docente debe ofrecer las herramientas necesarias para que las maestras implementen las distintas actuaciones de éxito en los centros educativos, contextualizándolas siempre a las necesidades que se encuentren. El aprendizaje dialógico, por otra parte, permite a las futuras docentes desarrollar las competencias para incorporar las buenas prácticas didácticas en su desarrollo profesional. Las futuras docentes valoraron muy positivamente conocer estas innovaciones educativas, actuaciones de éxito y, sobre todo, la incorporación de los ODS para poder sintetizarlas y contextualizarlas en los distintos panoramas educativos. Con todo ello, quiero agradecer su atención y quedo atenta a cualquier pregunta o comentario a lo largo de estas jornadas o en mi correo electrónico que tienen en esta diapositiva. Muchísimas gracias.